Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y recuerda que jueves y viernes no voy a estar aquí, va a estar frente al programa María Elena Lavó, van a estar bien acompañados. Yo regreso el lunes. Puedes ver el programa a través de nuestra página web www.factoresdepoder.com, a través de mi Facebook Patricia Poleo Oficial, de mi canal de YouTube Patricia Poleo Oficial, y lo puedes escuchar a través de www.pinradio.net. Estamos con Cristian Mancera, politólogo colombiano, y tocando el tema ahora de estas conversaciones de paz. Cristian, ¿cómo es esto? Que estos tipos que son unos criminales, que han asesinado niños, que además han sometido a todo un pueblo a la angustia, a la violencia, a la desolación, ahora se sientan en Cuba con todos los privilegios a exigir y exigir y exigir, porque yo no veo que van a dar nada, ¿no? A cambio de pasar a formar parte, pues, de la ciudadanía, a caminar tranquilos por la calle. Exactamente, pero mira, vamos a empezar por algo. Pasamos de un gobierno que venía por un camino adecuado, que era debilitar a esos grupos de manera militar y mandar el mensaje a la gente que el delito tenía consecuencias, que era que si eras guerrillero o estabas boleteando, estabas secuestrando, estabas extorsionando, si la autoridad pública te encontraba en flagrancia, ibas a pagar cárcel, ibas a pagar por tus crímenes. Entró otro gobierno que se eligió con esas políticas y con esas tendencias y cambió el rumbo del país. Entonces, ya concentrándose en ese, digamos, ubicando en ese contexto histórico, la guerrilla estaba debilitada. Teníamos una guerrilla que estaba en caliente, la estábamos persiguiendo, estaba ya allí en el momento cúspide para liquidarlos a todos. O que los que quedaran dijeran, uy, no, nos están dando, vamos a retirarnos de esa situación. Pero ¿qué pasó? Llegó este gobierno con una idea totalmente opuesta y les dio el oxígeno. Mejor dicho, teníamos al criminal agonizando y llegó la Cruz Roja a darle primeros auxilios, y eso es lo que hizo Juan Manuel Santos, darle oxígeno a la guerrilla, a ambas, tanto al ELN como a las FARC, y hoy tenemos un escenario como el que tenemos en Cuba. Para bien o para mal, por un lado, te digo honestamente, de que quiero, sinceramente, que las negociaciones lleguen a buen término, que se firme el acuerdo, porque no quiero volver a escuchar a un solo político colombiano decir, no vamos a atacar, no vamos a perseguir a tal banda, no vamos a capturar a Julano, porque es que... Estamos en la conversación de paz. Que si ya vamos a negociar con esta gente, vamos a ponerle fin a estos grupitos, nos va a tocar, como se dice, y nos han dicho, claro, tragarnos el sapo de que nos tocó legalizar a esta gente, pero vamos a poder posteriormente perseguir y hacer que de una y otra forma la ley en Colombia se aplique, y poner a trabajar a los policías y al ejército, más sobre todo a la policía. Yo creo que el ejército hace muy buen trabajo, los soldados de Colombia son unas personas que hacen unos grandes sacrificios por el país. Pero lo que vemos ahorita es un escenario en donde nos toca aceptar situaciones que no nos hubiera tocado aceptar entender en otros momentos, para poder justificar el tema de la paz. Pero yo, en el lugar de Juan Manuel Santos y de aquellos que están haciendo la paz, hubiera buscado no darle derechos políticos a los cabecillas de la guerrilla, porque eso lo que va a generar en Colombia es un gran resentimiento y odio. Yo hubiera tal vez dicho, claro, yo les perdono sus crímenes a ustedes, no les voy a tocar las fortunas, que es lo que está pasando en este momento, pero hermano, el tema de los derechos políticos no lo van a poder acceder, porque es que es mucho. Les doy derechos políticos a sus líderes que vienen, que no tienen tantos delitos. Sí, pero eso que vayamos a ver estos tipos pero, pues, ahora o sea, gobernando. Es que darle la eso? casa, el carro y la beca, pues, o sea, eso es una cosa absurda. ¿Y el pueblo colombiano acepta eso? ¿Votaría por ellos? Bueno, les encanta, al pueblo les gustan los chicos malos. No, pero mira, yo creo que en Colombia hemos llegado a tal nivel de descontento y de desilusión con el gobierno actual y el tema, todo el sistema político en general, de que este gobierno, que ha sido uno de los peores en la historia, ha llegado a tal punto de la manipulación de que el umbral necesario para que una reforma o para que un referéndum pase en Colombia era mucho más alto. Antes estábamos hablando que necesitábamos el 50+1, no la mayoría +1, para poder que fuera eficaz este referéndum. Entonces ahora se ha buscado reducir el umbral para que, si se lleva esto consulta popular, entonces con la votación de los mismos que están en el tema de la paz, se logre sacar adelante este acuerdo, cualquiera que sea. Entonces estamos hablando que, digamos que el censo electoral sean 29 o 30 millones de colombianos. Antes se necesitaba 16 o 17 millones para alcanzar ese umbral. Ahora estamos hablando de que con unas 6, 5 millones se va a poder alcanzar eso, y entonces realmente la mayoría. ¿Cómo sería un escenario en donde hay un referéndum en donde voten
15, 18 millones de colombianos, 10 o 11 o 12 digan que no y 5 digan que sí, y con ya los con 5 eso se aprueba. ¿Qué es eso? Pero ¿Qué es es eso? que eso Eso es no es totalmente- legítimo, No definitivamente. es legítimo, pero solo en el universo de Santos y de su gobierno cabe la idea de que el país va a aguantar eso. Yo vislumbro hacia el futuro una guerra civil que va a continuar en donde personas y víctimas de estos grupos guerrilleros, cuando vean a estos personajes en los puestos de elección Claro. popular, van a estar enardecidos y van a decir, bueno, vamos a cobrar esto por otras vías. Que además es muy, muy del colombiano. Exactamente, y que ya se ha Esa visto en la forma de historia. ser. Exacto. Entonces, en estos días tenía un debate sobre el tema y entonces me acusaban de que yo era muy guerrerista, pues que no es que sea guerrerista. Decir las verdades a veces duele y lo que pasó en los años 80, cuando hubo el exterminio de grupos políticos de izquierda, sucedió precisamente por eso, porque hubo unos procesos de paz, unos procesos de sometimiento, pero se les otorgó tantos beneficios a estos líderes guerrilleros Así es. que al final quienes fueron víctimas de estos mismos sujetos dijeron, no, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Esto no lo vamos a permitir. Y claro, obviamente no estoy justificando esa violencia, estoy diciendo que eso está bien. Pero es una realidad. Pero es la Tú realidad. estás hablando de un escenario que es real, que ya ocurrió, Ya ocurrió. y que puede volver a ocurrir. Más nada. Exactamente. Entonces, ¿quién me dice a mí, por ejemplo, que el joven que le mataron al papá, que era empresario, que aparte de que pagó el rescate, le matan al papá y aparte de todo le descuartizan al papá y no se lo devuelven? O le mienten sobre la ubicación de donde está los restos de su padre. Entonces esa persona tranquilamente puede decir, no, ¿cómo así? O sea, me hacen esto a mí y ahora me tengo que aguantármelos a estos mismos de políticos. No, 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 no. Y ahí es donde viene ese odio, ese resentimiento que el presidente no vislumbra ni mira, no sé. Realmente no sé qué le ha pasado a Juan Manuel Santos, porque creo que ha ido muy lejos y creo que hay muchos intereses de por medio y cosas que no conocemos, la población colombiana, de la verdadera realidad. Porque una cosa es que Juan Manuel Santos haya tenido esas tendencias izquierdosas, haya estado en Cuba, que haya sido muy íntimo amigo de Gabriel García Márquez y que haya comulgado con las ideas de García Márquez. Pero que nos vaya a rendir el país ante la guerrilla, que nos humille la fuerza pública es una cosa muy distinta y a la fecha de hoy, por ejemplo, han surgido varios generales de la República, del Ejército, con un descontento Claro, frente a pero la es que forma eso te lo voy a preguntar. en que han venido manejando el tema de ejército la no paz. puede estar contento con eso. Sobre todo han perdido hombres, han perdido, bueno, familias enteras. Entonces, ¿cómo podrían estar de acuerdo con esto? Hay un tema que es muy importante en todo esto y es el narcotráfico. De eso se ha valido la guerrilla y ha vivido la guerrilla. ¿Van a abandonar el negocio del narcotráfico? No hay ningún negocio en el mundo que dé los dividendos que da el narcotráfico. ¿Lo van a dejar de lado? A los socios que tienen en Venezuela, por ejemplo. Obvio que no, pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a legalizar los líderes guerrilleros, estos líderes guerrilleros van a legalizar sus fortunas, son personas que ya tienen 60, 50, 70 años, personas que ya no quiero que estén en condiciones de estar en las selvas colombianas luchando por una ideología. Se dieron cuenta también de que es más fácil apoderarse del Estado, como lo vieron en Venezuela, por las vías democráticas que por las vías de alzarse en armas, ¿no? Entonces van a quedar grupitos remanentes que ya no serán FARC ni serán ELN, sino serán delincuentes o criminales, y esos serán los que seguirán las riendas de ese negocio, pero con la diferencia de que serán viles criminales, pero seguramente, como en Colombia todo pasa, habrá un gobierno que posteriormente le dé, cuando ese enano se crezca nuevamente, de entrar a legalizar estos grupos. Porque el problema en Colombia... Ahora, pero Sí. discúlpeme que te interrumpa. Santos está ofreciendo recompensa para quienes denuncien el dinero de la FARC. Pero es ridículo. ¿Cómo no lo va a saber él? ¿Lo sabe Estados Unidos y no lo sabe él? O Y sea, además dice que es mentira lo que se ha informado acerca de la cantidad de dinero que tiene, lo que dijo The Economist, que eran 10.500 millones de dólares. y yo me pregunto, y la pregunta lógica, ¿no? Que se hace una persona coherente, ¿no? Es un negocio que le produce a la FARC un rendimiento anual de casi 600 millones de dólares. O sea, nos van a venir a decir la mentira de que no tienen un solo peso. Y estamos hablando de que llevan en este negocio ya, o sea, bien en forma desde hace 30 años. O sea, no hay dinero. ¿Y dónde estará ese dinero? ¿Dónde está? O sea, por favor, o sea, eso resulta algo que la gente tal vez no recuerda. Yo recuerdo, estaba en la universidad en mi segundo o tercer semestre de Derecho y estaba en pleno furor la zona de distensión. Y recuerdo cuando fue, no me recuerdo el nombre exacto, pero era el jefe de la Reserva Federal en esa época de Estados Unidos, fueron a la zona de distensión, también fue en ese momento también quien manejaba la Bolsa de Valores de Nueva York,
Y me pregunto, ¿a qué fueron a la zona de distensión? ¿No tenían ningún interés en ir allá? ¿O será que fueron a simplemente acordar cómo se iba a manejar los dolaretes de la guerrilla de la Que FARC en son ese momento? Muchos. exactamente, que son muchos. Entonces es un negocio multilateral, este negocio del narcotráfico, que lo maneja muchos países, hay muchos políticos involucrados, muchos estados, en fin, etcétera. Pero el tema aquí está en que ese negocio va a continuar y falta ver si de pronto Estados Unidos y otros países entran por fin en conciencia y entramos en un proceso no de legalización, en que se le permite a la gente pues comprar estas papeletas de cocaína o lo que sea en la calle, pero sí un proceso de limitación y de manejo para que la distribución esté en cabeza del Estado y no en cabeza de criminales. Dime una cosa, ¿por qué el Centro Democrático, que es el partido de Uribe, no tiene candidatos? El candidato anterior fue terrible, Zuluaga, y parece que ahora tampoco tiene nadie para el 2018. El tema no es que no hayan candidatos, el tema es que la figura del expresidente Álvaro Uribe, yo creo que mucha gente, ese es el verdadero problema que hay en Colombia. Uribe opaca a todos estos líderes. Si tú observas todas las personas que están en el Senado de la República, que fueron elegidos senadores bajo Álvaro Uribe Vélez, ninguno de estas personas hubiera podido hacerse senador solo. Entonces, han estado haciendo un nombre alrededor del expresidente Álvaro Uribe, pero yo te aseguro que ninguno de ellos, que todos son amigos de Julano, amigos del general, amigos todos Pero personas que tiene el una presidente cantidad conoce. de mujeres buenísimas ahí, batalladoras. Sí, batalladoras, pero que de una y otra manera, puestas en un escenario político solas, sin el expresidente, sin la sombra del expresidente, no serían nada. Eso es algo que es una realidad. Pero entonces es problema de él, que no consigue líderes para su partido, ¿o qué? No, o que los líderes que consigue, o los líderes que hay, digamos que no los que consigue, los líderes que no lo adulen, que no digan que es lo máximo, que tiene razón en todo, y que lo sigan como borregos, entonces son los líderes que a no le interesa porque es la personalidad de él. Entonces creo que ese escenario de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, yo como colombiano sé que su gobierno fue bueno en el tema de la aplicación de la ley, que se redujo la guerrilla a escenarios mínimos y le quitó fuerza a la guerrilla y dio cosas buenas, también otras cosas en las que no fue un buen presidente. Pero yo no soy aquellos que lo defienden a capa y espada y dicen, no, que es que fue lo mejor. No, no fue lo mejor, pero fue lo mejor de lo mejor que hemos tenido en los últimos años en temas de seguridad pública. Consiguió la paz. Consiguió que los colombianos que se habían ido y pensaban que no iban a volver más nunca regresaran a su país. Regresó el país a lo que tenía que ser, un país donde había inversión extranjera, el país tuvo superávits, en fin, o sea, el país volvió a ser otra cosa distinta a lo que teníamos el país acostumbrado a violencia y temas de narcotráfico. Entonces creo que eso no se le puede quitar a él. Pero lo que hay ahora es que en Colombia hay un gran descontento con la figura del expresidente Álvaro Uribe. Él no lo ha querido entender y creo que mientras no lo quiere entender, no va a haber líder que pueda surgir. Y quien se postule, y me ha pasado a mí muchas veces, yo tengo unas ideas tal vez similares en muchos temas de orden público y a mí me acusan de uribista. Yo no soy uribista, pero me acusan de uribista. Entonces, cualquier persona que critique el proceso de paz o que diga cosas en contra, no, usted es uribista. No, yo no soy uribista, soy colombiano. Esta es mi manera de pensar, que coincido con el expresidente Uribe en algunos temas, es una cosa muy distinta a que sea uribista, y creo que ese es el gran problema, que Uribe no deja que líderes de la base real levanten la cabeza y que líderes que tengan opción política puedan lanzarse. Además, porque los que tienen opción política no se quieren quemar, porque lanzarse con el expresidente es condenarse a quemarse, porque mucha gente piensa, si es el candidato de Uribe, es Uribe el que va a gobernar. Y entonces ese pequeño problema no lo ha querido entender el expresidente Álvaro Uribe, y pienso que es hora que vaya pensando, no en dejar de ser oposición, pero sí en lanzar un candidato que no esté con tanta sombra, porque creo que va a ser un fracaso. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Gracias No, por haber estado aquí. por la invitación, un placer. Claro que sí. Gracias, un placer. Bueno, yo me despido hasta el lunes. Feliz Día de las Madres. Y bueno, de todas maneras, van a tener una gran periodista aquí, jueves y viernes, acompañándonos. No se pierdan, agárrate jueves y viernes, que va a estar muy bueno. Y recuerden que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Carlos Llero Tradamonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.tured.com. A través de la página web haces tu cita. Su número telefónico es el 954-732-1414.
1485. Y los accesorios que luzco en este programa son diseñados por Jackie Rosenthal. No dejen de visitar la tienda de Jackie Rosenthal, su taller, porque para el Día de la Madre nada mejor que lo que tiene ahí Jackie. Cosas hermosísimas, de verdad, piezas que no las vas a ver en ninguna otra parte. Jackie Rosenthal además da clases de orfebrería. Si vas con una amiga, una clase te sale gratis. Ahí tienes todos los materiales, las piezas, las piedras, todo hermosísimo para hacer esas preciosas prendas. Jackie Rosenthal tiene un número telefónico que es el 954-708-9300 y su ubicación exacta es 15946 West State Road, 84 Sunrise. Me despido hasta el lunes. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.